Hola mis amores, hoy nos vamos a una reseña literaria. Estamos con la editorial Círculo Rojo, con el escritor Carlos Molina Martínez y el libro que se llama Las Crónicas de Gadrel. Aquí lo tenemos. Bueno, primero, portada. La verdad es que es muy bonita, llamativa, donde vemos aquí una espada estilo antiguo, ¿verdad? Sobre una base de piedra. Para empezar, me llama la atención porque esto nos puede situar mucho al concepto de la lectura que tenemos presente, ¿verdad? Con lo cual, la verdad es que viene muy bien la portada, muy bonita. Eh, Base, vamos a tener un libro de dividido en 3 crónicas de muchos capítulos, unas 3 crónicas, y es que puedes ver que es un libro bien nutrido en lectura, ya que son unas 454 páginas más algunas descripciones, porque aquí al final nos han puesto, por ejemplo, pues un índice de personajes de cada una de las 3 crónicas que vamos a tener. Además, tenemos algunas pequeñas definiciones de algunos conceptos que vamos a ver en el libro, más la descripción de algunas de las razas que vamos a tener, las cuales, por supuesto, veremos. Bien, vamos un poquito con la historia, a ver si os lo sé describir lo suficientemente bien, porque es un libro un poquito complejo. Para empezar, si lo pudiéramos describir más o menos por encima, diríamos que es un libro que ha hilado, conjuntado un poquito entre las mitologías de las distintas culturas, aquellos misterios que encierran algunas culturas desde sus esculturas, mitologías, historias y mucho más. También algunos toquecitos de historias de las conspiraciones. Quizá hay algunos os suenan, por ejemplo, las historias de los antiguos astronautas y ese tipo de historias, las cuales las van hilando en este libro. Y yo ahora te lo explico poquito a poquito. ¿Qué nos vamos a encontrar? Primero, nos vamos a encontrar el primer episodio. Venga, el primer episodio empieza con una batalla, con una lucha antigua, muy antigua, entre hombres y gigantes. Es un episodio cortito donde es para abrir boca y diríamos que dices, bueno, te puede dejar un poquito descolocado porque dices, esta batalla, ¿qué hace aquí estos personajes? ¿Quiénes son? Y todo eso. Algo que descubriremos e iremos viendo, ¿de acuerdo? En el siguiente episodio estamos en el momento actual donde vamos a conocer a Carlos, que trabaja en una revista estilo Misterios, ¿no? La cual se llama Lo oculto al descubierto. Carlos precisamente pues está llevando en ese momento una importantísima investigación, por supuesto está relacionada con la historia global que tenemos en nuestras manos, y él sabe que tiene entre manos algo que podría dar un vuelco total al mundo, a eso que conocemos, ¿de acuerdo? Y él ha quedado con Julián, que en principio pues es un bloguero, fotógrafo, y habla con él pues para involucrarse a fondo en esta historia que él tiene entre manos, en esta investigación, esta historia que por supuesto va a ser muy importante dentro del libro. Aquí os cuento que sí que es cierto que los episodios donde vamos a ver la investigación, las aventuras de Carlos y Julián van a ir intercaladas con lo que vamos a descubrir de Gadrel, ¿de acuerdo? Bueno, y por supuesto la historia, la investigación que está llevando Carlos y Julián está ligada tanto con los masones y los Illuminati, los cuales, entenderás, que también está ligado a lo que es la historia principal del libro. Entonces vamos a tener esa historia intercalada entre lo que nos va a contar Gadrel. ¿Quién es Gadrel? Bueno, pues Gadrel es uno de los creadores visitantes del mundo. No me he explicado bien. Bueno, con un poquito de conspiración y demás, en el episodio 3, que se llama Génesis, Gadrel se nos presenta y se nos presenta como uno de los personajes, uno de los personajes de las distintas razas que vinieron a nuestro planeta
y es testigo de la creación, las aventuras y desventuras de las distintas razas que llegaron a nuestro mundo para la creación. Es decir, por ahí tenemos a los creadores, ese supuesto Dios creador, los cuales en las conspiraciones llaman como los Nibiru, llegaron con un planeta, era una nave estilo como un grandísimo planeta, con los cuales llegaron las distintas razas que vinieron a colonizar el planeta. De tal modo que nos explican como una primera devastación. Esa primera extinción tanto de los dinosaurios como los demás fueron, aquí nos cuentan que fueron ellos, que llegaron, dijeron vamos a dejar limpito el planeta y lo dejamos listo para lo que nosotros queremos. Y entonces de este modo dejan o colocan en según qué puntos a las distintas razas de los creadores, de acuerdo, los cuales en este caso podríamos que los creadores son alienígenas, otras personas o criaturas de otros mundos, los cuales van colonizando mundos, entre ellos nuestro planeta. Entonces incluso veremos aquí en todo lo que nos va contando Gadrel que algunos de los personajes como los arcángeles o aquellas culturas como las mesoamericanas que hablaban de esas personas que llegaron de las estrellas y demás, pues son precisamente los creadores que les fueron pues toda esa historia que nos vamos a encontrar aquí. Y todo esto, bueno, ahora os cuento un poquito de las razas, que me lo he doblado la paginita porque quiero por lo menos describirlas, que seguro que más de uno la habéis oído en más de una ocasión. Aquí en todo esto, claro, Gadrel, digamos que estas criaturas, estos seres de las distintas razas son mucho más longevas que lo que son los humanos que nos crearon. Entonces, él ha visto y ha vivido cómo estas culturas, desde su nacimiento, desde su progresión en el mundo, incluso los enfrentamientos entre unas y otras, las cuales lleva incluso a la extinción de algunas. Con lo cual nos vamos a encontrar con un libro que quizá ya al principio, porque como tenemos dos historias intercaladas, vamos a tener muchos personajes que aquí esta guía nos va a ser de utilidad de vez en cuando consultarla y demás, porque vamos a tener que estar muy concentrados en la historia y no perdernos nada, pero va a resultar muy interesante cómo nos juega a que son estas razas las que han creado todo, creado y destruido. Aquí hay absolutamente de todo. Es una historia que os vais a dar cuenta, a aquellos lectores que os gusten toda esta temática, que os va a enganchar, súper entretenida, súper interesante y fantástica. A mí además es que como no solo en vídeos de YouTube, sino en el Discovery y todo este tipo de programas de la propia televisión hablan de muchas de estas razas y de muchas cosas así, pues enseguida incluso ya las tenía en mente y las he hilado enseguida. ¿Qué tengo por aquí apuntado? Pues mira, las razas que quería contároslas leyéndola aquí un poquito y así para que veáis, ¿no? Pues una de las razas son los vigilantes, conocido como los seres más altos que los humanos, más corpulentos, con cabeza más alargada, los cabellos negros y barbados. Los Z, conocidos por vosotros como los grises. Los Art, conocidos por vosotros como los nórdicos. Los draconianos, conocidos por vosotros como los reptilianos. Y aquí mucho más, fijaros también, aquí nos habla pues del asteroide que impactó en Yucatán, México, que eso seguro que también lo habéis visto incluso en documentales, que es el inicio de la limpieza para dejarlo todo preparado. Bueno, pues así, tal cual, os podría contar mucho más, ya sé, casi estamos en los 10 minutos de vídeo, os podría contar mucho de esta historia, porque vamos a pasar por distintas eras, distintos momentos de la humanidad en los cuales estaban ahí alguna de estas razas en cada uno de estos momentos y Gadrel es quien nos lo va a contar. Y por supuesto, masones, Illuminatis, Carlos, Julián, todos metidos en esta historia.
Y te podría contar mucho más, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que tú lo descubras, que tú lo leas, porque desde luego creo que aquí el escritor Carlos Molina nos ha presentado un libro de esos que te lo comes capítulo tras capítulo y lo disfrutas muchísimo. Así que ya sabes, busca las crónicas de Gadrel y diviértete muchísimo con esta lectura. Amores, un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.